importante entre ambos candidatos, una diferencia de 10 puntos. Recordar que el viernes Datum Internacional también publicó su encuesta que mostraba una diferencia de 5 puntos, pero en todo caso en ambas encuestas se ve todavía que hay una brecha, ¿no? Una distancia entre Pedro Castillo, que está a la cabeza, y Keiko Fujimori. Y ya nos separan, Omar, solo 2 semanas, ¿no?, de la segunda vuelta de las elecciones generales. Y más que propuestas o desarrollo de algunas ideas de estas propuestas, lo que focaliza muchas veces la atención son las incidencias, ¿no? Lo anecdótico, temas colaterales como el problema con los medios de comunicación o ir en la búsqueda, por ejemplo, de líder de Perú Libre, ¿no? Sin embargo, esta semana también ha habido un ingrediente positivo como la revelación de los equipos técnicos que esta noche se van a presentar y se van a confrontar y que pues podría inclinar el tablero hacia uno de los lados a partir de esta presentación. Y en un ambiente, Carlos, de tanta polarización como el que estamos viviendo lamentablemente en este momento, es importante escuchar ideas, sobre todo, escuchar propuestas y no solo eso, sino escuchar el cómo y cuánto va a costar. Pero vamos a analizar esa coyuntura con José Carlos Requena, analista político. José Carlos, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Omar, Carlos? Qué gusto. José Carlos, empezar con la encuesta del día de hoy que publica el Instituto de Estudios Peruanos. Vemos una brecha, vemos que la candidata Fujimori pues le ha costado tratar de alcanzar a Pedro Castillo. ¿Esto puede variar en 2 semanas? Mira, es una brecha, según el IEP, bien amplia. 10 puntos no son poca cosa, solo 2 semanas del día de los comicios. Tendría que pasar algo muy dramático en el equipo de campaña de Keiko Fujimori para que pueda revertir esta situación, ¿no? Eso puede pasar, sin duda. Creo que procesos electorales previos nos han mostrado que es en este tránsito, precisamente en las últimas 2 semanas en que se define todo. Pero habiendo visto lo que hemos visto hasta ahora, yo no veo por dónde pueda pasar esto dramático. Y lo digo porque la última semana ha sido algo muy complicado para Pedro Castillo, que empezó, recordemos, con los audios del señor Bermejo, continuó con este asusamiento suyo y este comportamiento de sus simpatizantes hacia la prensa. Continuó luego con un equipo técnico no tan, digamos, solo puesto en la mesa, hay que decirlo, mucho más discreto que el de Keiko Fujimori, y sin embargo él rebota y tiene un crecimiento importante. El IEP lo ubica encima de un crecimiento de más de 8 puntos, sí, mientras que Keiko Fujimori crece solo la mitad, ¿no? Entonces yo no veo por dónde pueda Keiko Fujimori. Tendría que hacer un giro muy dramático, tendría que mover las cosas que estaba haciendo de manera muy marcada como para poder revertir, porque de otra manera la verdad su situación es bien complicada. Y de acuerdo, ¿cómo está, José Carlos? Muy buenos días. De acuerdo a lo que hemos visto en los últimos días en el escenario de esta campaña electoral, ¿se puede justificar los resultados de las encuestas de IEP? Bueno, mira, el IEP tiene la metodología que utiliza, que es telefónica, le da, sin embargo, un mayor arraigo, o sea, llega a cerca de 150, si no más, provincias, creo, hasta donde yo sé, es la única encuesta que tiene esa llegada. Entonces, ahí lo que pasa es que estamos frente a una candidatura como la de Castillo, que de alguna manera es llevada por la inercia, porque no es que sea un candidato brillante, no es que sea un candidato, creo que es un candidato algo más disciplinado, y creo que ha sabido mantener esta complicada distancia, siendo Cerrón un lastre para su gestión. Él ha sabido distanciarse de eso. Es cierto que mucha gente le dice, oye, tu distancia es muy tibia, pero de alguna manera el no entrar, el tampoco pisar lo que sus adversarios le dicen, le ha sabido a él dar creo que la gente ha empezado a diferenciar, con razón o no, pero es la percepción que se da. Por ejemplo, en el incidente con Inés Melchor, el señor Cerrón dice unos comentarios absolutamente censurables, y Castillo se solidariza con ella, pero no critica a Cerrón abiertamente, ¿no? Que es lo que sus adversarios y la gente que no va a votar por él esperaría. Entonces, él como que ha sabido manejar esta sutileza
Y creo que al otro lado tenemos una candidatura que todavía está con una campaña básicamente de primera vuelta, ¿no? Es una campaña que se ha enfocado en su voto duro, es una campaña que se ha centrado en el anticomunismo y que no da pasos hacia crecer al votante indeciso. Ese es un punto clave, José Carlos, porque cuando uno ve lo que pasó en esta encuesta, ¿no? En la foto que publica el Instituto de Estudios Peruanos, el blanco y nulo cae de manera significativa en esta encuesta. Me parece que pierde más de 10 puntos, más o menos. Entonces uno dice, ¿dónde se está yendo ese voto? Pasa de 23.6 en la semana anterior a 12.8. Entonces ya hay mayor, digamos, decisión de los electores en este momento, pero aparentemente Keiko Fujimori no llega a convencer a esos indecisos. Efectivamente, y de hecho, y en el primer tramo, porque recordemos que originalmente la distancia de IEP era de alrededor de 20 puntos, sí. Era más o menos 40-21, algo así. La distancia claramente se ha reducido, ¿no? Eso en una campaña de primera vuelta puede ser positivo. En una campaña de segunda vuelta, que además es tan breve, y además viendo que en el primer tramo un grupo significativo se había ido en mayor proporción con Keiko Fujimori, y un grupo más reducido con Castillo, pues te hace ver que las cosas que han pasado en las últimas semanas, yo mencionaba lo que pasaba el señor Castillo, pero en el caso de Keiko Fujimori no ha logrado dar ese mensaje de amplitud, y de hecho la presentación de su tipo económico tampoco dio ese mensaje, la del martes me refiero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, digamos, creo que se ve una campaña aislada, una campaña errática, una campaña que no quiere dar, estando a solo 2 semanas, que no quiere dar un paso más allá? Mira, a estas alturas ya había Ollantaytamala firmado su hoja de ruta y tampoco se puede pensar que es una candidatura inexacta, es la tercera segunda vuelta que Keiko Fujimori. Es cierto que en cada segunda vuelta seguramente ha cambiado de equipo, pero la candidata debería haber acumulado algún aprendizaje que le haga, digamos, que le haga revertir o tener algún comportamiento distinto. En ese sentido, José Carlos, lo razonable sería ver en estas 2 últimas semanas un cambio de estrategia. Eso es lo que eso es lo que puede esperar la opinión pública en este tiempo que falta para la segunda vuelta. Digamos, eso es lo que el equipo de Keiko Fujimori tendría que hacer. Yo no veo por dónde, les decía, porque, digamos, en 2 semanas no sé qué tanto puede hacerse. Es cierto que esta campaña, además, se está dando muy al margen de los equipos, ¿no? O sea, hay inercia. Yo decía, la inercia del electorado de Pedro Castillo, que de alguna manera es un electorado, además es una elección con una crisis económica y social de fondo que no teníamos desde el año 90, ¿no? Entonces, la inercia ha encontrado a Pedro Castillo un candidato, y al otro lado, mira, ayer el antifujimorismo, que no es algo, digamos, yo pensaría que un grueso de ese voto está a favor de Pedro Castillo, pero creo que un porcentaje importante también seguramente se irá al voto nulo. Así es. Y estas son cosas que están al margen de los equipos de campaña, ¿no? Entonces, pueden haber algún incidente que se dé al margen de los respectivos equipos de campaña que haga que las cosas giren. Miren, en el año 2011, no recuerdo en qué año fue el 11M en Madrid, Rodríguez Zapatero andaba muy rezagado, y se daba por descontado que Rajoy iba a ser reelegido. Hubo un atentado que movió todo, y eso no fue de ninguna manera algo que alguno de los equipos de campaña hubiera planeado, ¿no? Ahora, entonces, José Carlos, yo pensaría que solo un incidente así de dramático fuera de los equipos de campaña podría mover las cosas como le estamos viendo ahora. Sin duda se van a ajustar, ¿no? Pero no sé si tanto. Tenemos José Carlos, que hacer una pausa, pero volvemos para seguir conversando contigo y saber y entender también. A ver, entendemos, la diferencia es abultada, al menos con la foto que nos muestra el día de hoy el Instituto de Estudios Peruanos. El debate de candidatos, no el de hoy de equipos técnicos, sino el de candidatos a la presidencia de la República, que va a ser a una semana de las elecciones, podría cambiar las cosas de manera dramática. Nos contestas después de la pausa.
Son las 8:18 de la mañana, estamos conversando en Ampliación de Noticias con el analista político José Carlos Requena sobre las encuestas, sobre la coyuntura electoral. Y José Carlos, te dejaba una pregunta, porque la próxima semana es el debate de candidatos, la diferencia es abultada efectivamente, pero en un debate presidencial pueden suceder cosas dramáticas que sí influyan en el resultado, que cambien el resultado de manera importante. A ver, creo que antes de entrar a tu pregunta para contextualizar, claro, la encuesta de IEP es intención de voto, es telefónica, creo que hay que ver el simulacro que anuncia Ipsos para esta noche, y también ver cómo el simulacro de Datum del viernes, en el que la ventaja también era, solo contabilizando válidos, era de 53 a 47 aproximadamente, también ubicaba en mejor posición a Castillo por una distancia relativamente holgada, así es que recordamos la elección del año 2016. Yendo a tu pregunta de los debates, mira, yo pensaría que este debate, si bien es técnico, debería tener un contenido también muy político. Creo que no es gratuito que frente a una persona de tantas credenciales económicas como el señor Carranza se tenga al señor Juan Pari, que se ha hecho más conocido por la Comisión Lavajato, no del Congreso disuelto, sino del Congreso previo, que de alguna manera fue encarpetado también, y que luego ha publicado un libro sobre esto, ¿no? Entonces, creo que hay que ver, digamos, qué trae el debate de esta noche, ¿no? Porque tenemos por un lado a un equipo técnico como el de Keiko Fujimori, que tiene a 3 exministros, y por otro lado a un equipo técnico que tiene a 2 congresistas, como el caso del señor Pedro Castillo. Entonces, seguramente va a terminar yendo más por el lado político. Fue algo, por lo menos, que pasó en el año 2016 en Cusco, con una ocasión similar, ¿no? ¿Qué puede traer el debate presidencial del próximo domingo? Algo de eso también. Yo creo que estas 2 semanas son cruciales. Habrá que ver cómo es que toman los respectivos equipos de campaña estas encuestas. Castillo puede confiarse también, no descartemos eso. Digamos, a estas alturas del año 2016 y del año 2011, Keiko Fujimori en aquellas segundas vueltas guardaba ventaja, por lo menos siguiendo los números de Ipsos, ¿no? Y de hecho fue la que perdió en ambas ocasiones, ¿no? Entonces, ¿cómo los números de hoy pueden ser tomados por el equipo de campaña? También es algo que hay que ver, porque también puede hacer que el equipo de Pedro Castillo baje la guardia y que algo alterno suceda. Hay muchas cosas que se pueden mover todavía, y hay algo que no miden las encuestas locales, que es el voto en el exterior, que en la primera vuelta tuvo un favoritismo de 80%, ¿no? Esto se va a mover. En Chile no votaron más o menos 120.000 personas. Esta vez podrán hacerlo. No lo hicieron por las restricciones sanitarias. Esta vez podrán hacerlo. Entonces, hay muchas cosas que en una segunda vuelta, que creo yo se va a ajustar, pueden ser determinantes, pero claramente la ventaja favorece a Pedro Castillo. Ahora, José Carlos, sobre el debate de esta noche, sobre el debate técnico, considerando que estamos en medio de una emergencia sanitaria, seguramente el tema de salud y pandemia puede centrar el mayor interés de la opinión pública, pero además, ¿qué otro tema te parece clave que puede tener un buen impacto entre los electores para que puedan, por un lado, ¿no?, si es que todavía no lo deciden, de una vez por todas tomar su decisión o cambiar tal vez de opinión? Yo creo que esos son los temas principales, sin duda. Creo que la reactivación económica es un tema fundamental en el país. Ha habido un incremento importante de la pobreza en el último año, básicamente por la pandemia, y entonces creo que va a ser un tema fundamental. Reitero, sin embargo, que va a querer ser llevado por el lado político, ¿no? Y aquí tú tienes a un exministro, una persona de muy altas credenciales académicas y tecnocráticas, y tienes una persona que más bien, como Juan Pari, que más bien ha tenido un paso, solo se le conoce, por lo menos a nivel nacional, por su rol parlamentario y su activismo en torno al caso Lavajato, ¿no? Entonces,
yo me inclinaría a pensar que todas las partes técnicas van a querer ser llevadas a esta confrontación de continuidad o cambio, ¿no? Sobre ¿Qué todo es lo que ha querido marcar o qué es lo que, se quiera o no, ha marcado esta contienda? Y además de los temas que son importantes como el económico y el sanitario, también los personajes que van a debatir pueden hacer que esto sea muy picante, ¿no? Por ejemplo, en el tema de reforma del Estado, Dina Boluarte, que ha demostrado que tiene muchísima solvencia para discutir, debatir, va a estar frente a Patricia Juárez, también muy solvente, entonces eso apunta a estar picante al menos. Otra mesa interesante de debate será el de seguridad ciudadana, también por quienes están ahí, ¿no? Fernando Rospigliosi, exministro, y el ex fiscal Avelino Guillén. Sí, sin duda, y ahí también hay matices, ¿no? Sí, yo creo que van a ser mesas interesantes. Creo que a ambos lados hay contendores articulados, y vamos a ver. Yo igual creo que esta dicotomía que planteaba continuidad y cambio, sí, seguramente también va a ser matizada por lo que implique ese cambio y hacia dónde quiere llevar ese cambio y qué es lo que también se quiere con la continuidad, ¿no? O sea, qué cosa de estos 20, 30 años que hemos tenido es bueno y qué cosa es malo de alguna manera, ¿no? Entonces, sí, va a ser, creo yo, una mesa muy interesante, y vamos a ver qué tanto impacto tiene. Yo esperaría a ver más lo que pasa en los respectivos equipos de campaña y en el contexto en general, porque recordemos todo lo que ha avanzado Keiko Fujimori de alguna manera, viendo la posición en la que estaba hace 2 o 3 semanas. De alguna manera también se ha dado al margen de su equipo, ¿no? Es cierto que ha habido ¿qué tanto del anticomunismo han comprado aquellos que migraron del nulo a apoyar a Keiko Fujimori? ¿Ha habido eso o ha habido otra razón? Yo creo que son cosas que pasada la campaña tendremos que ver para sacar algunas lecciones. Y ahora, José Carlos, lo que notamos, y como tú muy bien lo referías, en el equipo de Fuerza Popular, pues hay nombres más conocidos y también más mediáticos que tal vez dominan mejor el discurso frente a las cámaras, pero ¿crees que esto puede ser un factor a favor o también hay que tener mucho cuidado porque se puede convertir en un efecto contrario en la audiencia? Sin duda creo que el hecho de que también sean personas con mayor figuración pública también obviamente les abre muchísimos más flancos, ¿no? Y creo que lo que tienen ambos equipos técnicos es que son personas articuladas y que desde la política, la gestión pública o la academia conocen sus respectivos sectores. Quizás lo un poco más forzado puede hacerlo de reforma del Estado, donde ni a la señora Boluarte ni a la señora Juárez se le conoce alguna experiencia de reforma. Por lo menos yo a la señora Juárez la identifico más con el ámbito municipal, donde ha sido regidora por un tiempo prolongado, y a la señora Boluarte, que ha sido funcionaria pública, pensaría que va a tener esa mirada, y no necesariamente la de una reforma, ¿no? Pero igual con tendientes articuladas, que creo que garantizan un debate más o menos fluido. Pero como tú bien decías, o como yo te decía al responder tu pregunta, creo que el hecho de que sean más conocidos también les da más flancos, y seguramente va a ahondar o va a abonar en esta dicotomía que planteaba de continuidad y cambio, para poder encontrar por ahí algún flanco o alguna ventaja. Ahora, hay una, no sé si llamarlo estrategia, pero al menos una postura de Keiko Fujimori que da una entrevista hoy al diario Perú 21, donde pide disculpas, ¿no? Donde lamenta, dice profundamente lo ocurrido con el Congreso anterior, le pide disculpas a Jaime Saavedra, exministro de Educación, a Fernando Zavala. Esta actitud de mea culpa, ¿no? que asume Keiko, ¿crees que tenga algún tipo de influencia? ¿O, por el contrario, la gente no le crea a Keiko Fujimori? Bueno, el antivoto ha caído considerablemente. Sin embargo, como lo mostraba, por ejemplo, una encuesta también publicada por Perú 21 el viernes, cuando se le preguntaba a la gente si la reconciliación Keiko-Kenji había sido una estrategia de campaña o algo sincero, casi el 70% de la población decía que había sido una estrategia de campaña, ¿no? Entonces, creo que esa es también una limitación con la que no ha podido lidiar hasta ahora,
vamos a ver cómo es tomado esto de Perú 21. Es la primera vez, en cualquier caso, que yo recuerdo que se refieren esos términos durante la campaña. ¿Por qué esperó hacerlo solo a 2 semanas? Pues habrá que ver y preguntárselo a su entorno también. Claro que sí. Muchísimas gracias, José Carlos, por esta entrevista, este análisis de la coyuntura actual. Faltan 2 semanas, falta muy poco, 2 eventos importantes. Hoy el debate de equipos técnicos, la próxima semana el debate de candidatos a la presidencia, y vamos a esperar también a ver cuáles son los resultados que nos muestra Carlos el día de hoy, Ipsos, que sale por la noche. Así que son las fotografías del momento.